Hola, muy buenas. Mi nombre es Torret, Data Free, conocido por las estadísticas y todo eso. Y quería hacer un video explicativo donde voy a explicar punto por punto en qué consiste mi criterio para contar títulos internacionales en batallas de freestyle, ¿no? Voy a explicar paso por paso en qué consiste, explicando detalladamente qué cosas cuento y qué cosas no, porque son dudas que hay casi siempre sobre cómo cuento las internacionales, porque siempre me preguntan por qué no contás la Gold Level, la fecha de Gold Level, las normales y todo eso, y bueno, hoy voy a explicar un poco de qué consiste todo. El video puede ser un poco largo, pero quiero dejar todo bien explicado, ¿no? Para la gente. Y bueno, para empezar hay que ir al punto A. El punto A consiste en cómo cuento las internacionales que son desde 2005 hasta 2019, o para resumirlo las que son previas a 2020, de 2020 para atrás, o sea, 2019 y embarcando todo lo que viene antes, o sea, eso. Entonces eso, para contar las competencias, acá lo voy a leer, ¿no? Las competencias previas a 2020 serán consideradas como campeonatos internacionales de forma directa si tienen al menos 3 países representados, y también que los MCs internacionales en el campeonato sean extranjeros no residentes del país local. O sea que los invitados internacionales tienen que ser al menos dos de dos países diferentes que vengan de afuera. Por ejemplo, si haces una compe que tenga un uruguayo que venga a Uruguay, en Argentina la hace la compe, y también venga un mexicano que viene a Argentina, no contaría, porque solamente habría un invitado de afuera, que vendría a ser el uruguayo, para poner un ejemplo, ¿no? Y eso no contaría directamente. Después de aplicar un vacío, por así decirlo, que tiene el criterio como para que sí pueda llegar a contar una competencia, sí, pero solamente en un caso muy específico. Así que bueno, voy a seguir avanzando con el punto B. ¿El punto B en qué consiste? Consiste en lo mismo que el punto A, pero trasladado a internacionales desde 2020 en adelante. O sea que esto va a abarcar el criterio actual y el del año que viene también. O sea, de 2020 y 2021 va a ser este criterio, no lo voy a cambiar. Bueno, es lo mismo, solamente que, o sea, que los sean 3 países al menos, que los invitados sean de fuera, pero que los invitados sean 4 como mínimo. O sea, en vez de ser al menos 3 países que pueden ser 2 invitados, acá se duplica el número de invitados requeridos de afuera, y tengan que ser mínimo 4 para que cuente si se hacen de 2020 en adelante. Y bueno, eso, prácticamente. Lo voy a leer por si acaso. Las competencias posteriores a 2020 sean consideradas como internacionales si tienen al menos 3 países representados, y los representantes internacionales al menos tenga 3 países representados, y los representantes internacionales al menos 4 extranjeros no residentes del país local. O sea, igual me lo escribí medio raro, pero bueno. Que al menos sean 4 los representantes internacionales que estén en la competencia. Mínimo. Y bueno, acá voy a pasar al punto C, que es un punto que siempre me preguntan en los comentarios de las publicaciones de Instagram y de Twitter alguna vez, creo que sí. Es que, ¿por qué no cuento las fechas de Gold Level como títulos? ¿Por qué? Porque las fechas de Gold Level son fases del campeonato global de Gold Level. La Gold Level hace un campeonato por tabla, en la que consiste en varias fechas. No voy a contar las fechas como títulos cuando no lo son. El título es el campeonato global, el que embarca las 3 fechas. Por ejemplo, acá lo pongo, dice: las fechas, fases o etapas que tengan un ganador, pero formen parte de un torneo global por puntos, no contarán como títulos internacionales. Esto porque forman parte de un título único. Bueno, eso es un poco lo que estaba explicando. Por ejemplo, acá dejo un gráfico que dice hasta las 3 fechas de Gold Level, la de México, Chile, Perú, que formaban parte de un único título, que era el título internacional, ¿no? Que al final terminó ganando el año pasado el Team Perú, conformado por Jace, Necros y Choque. Así que eso. Vamos a pasar al punto D, ya que está aclarado el punto C. Y bueno,
El punto D es un poco más complicado de explicar, pero sé creo que lo van a entender. El punto D es representantes en torneos de varias fechas, o sea, es lo mismo pero un poco adaptando, dándole un poco más de beneficios con menos requisitos a los torneos que se dividan en varias fechas. O sea, es más que nada en 2020, porque previo a 2020, o sea, 2005 a 2019 es lo mismo. O sea, no cambia mucho eso. Pero desde 2020 le resta un participante requerido a lo que es el criterio directo de 2020, ¿no? 2020 en adelante. O sea, los torneos que sean de varias fechas. Por ejemplo, acá dice, de 2020, en sí visitantes 3. Y 3, al menos si son de varias fechas. Si es de una no contaría, pero como es de 2 y tiene un campeón global embarcando esas 2 fechas, puede contar. Esto saltándose, por ejemplo, lo que vendría a ser que sean 4, ¿no? Ahí si es un torneo de varias fechas solamente pide que sean 3 como mínimo. Así que eso, espero que lo hayan entendido ese punto porque es bastante un poco que se enriedo mucho en explicarlo. Entonces eso. Bueno, el punto E consiste en lo siguiente, ¿no? Pasamos al punto B, que es más fácil de explicar, y es la regla de continentes. ¿En qué se basa la regla de continentes? Se basa en que si hay al menos representantes provenientes de 3 continentes diferentes, el campeonato pasa a ser internacional. Esta regla no incluye a los subcontinentes. Me refiero con subcontinentes a, por ejemplo, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica. No, yo me refiero al continente entero. Al continente en sí, todo junto, Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Caribe, junto, que forman parte del continente americano. Entonces eso, por ejemplo, acá puse un ejemplo, para que vean, de que, por ejemplo, si hay una competencia donde hay un MC de Argentina, porque es un país del continente americano, y igual puede ser Colombia, Venezuela, Canadá, por ejemplo, cualquiera, cuenta, si lo sumás directamente con uno de Europa, que puede ser España, Andorra, Portugal, o alguno de Asia, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco vimos que BDM iba a ser una nacional en Japón. Entonces es un país que entra dentro del circuito ya. Así que no es un mal ejemplo, por ejemplo. Y entonces eso. Si hay al menos representantes que vengan de 3 continentes diferentes, en sí cuenta como internacional directamente, o sea, de una. Vamos a pasar directamente con el punto F, que es la regla por ediciones, ¿no? Que vendría a ser una regla un poco más difícil de explicar, al menos para mí, pero que yo la entiendo igual. Es una regla en la que da beneficios a los torneos que hicieran ediciones que cuenten directamente con el punto A y con el punto B, ¿no? Que son los que ya explicamos antes, que es el de 3, estos dos. Entonces, eso. ¿Qué requisitos da? Por ejemplo, si hiciste una edición que cuente directamente, indirectamente te va a contar las ediciones anteriores, pero que esas ediciones anteriores tengan al menos, anteriores digo, tengan al menos 3 países representados. O sea, por ejemplo, esto va cambiando si es antes de 2020 o después. Ahí lo explico. Dice, si una competición hace una edición de su campeonato que cuenta directamente con el punto A o B, indirectamente hace contar sus ediciones anteriores que tengan al menos 3 países representados. Esta regla tiene variaciones dependiendo si la competencia es previa o desde 2020. Eso. Previa a 2020, o sea, 2005 a 2019, hasta donde se registra, cuentan las competiciones previas o después a una que cuenta directamente de la misma competencia, que tengan al menos, obviamente, los MCs locales, un MC visitante al menos, pero también uno que represente a otro país aparte de los 2 anteriores, ¿no? Pero que puede ser que viva en el país local. Eso ya es como
un beneficio a los que ya hicieron antes o después una compe que cuente directamente, pero esto solamente si es previa a 2020. De 2020 es lo mismo, pero aumentando, es lo mismo, pero quitándolo del MC extranjero, pero que vive en el país local, y agregando 3 visitantes, o sea, 2 visitantes más de lo que había. Esto para darle beneficio, por ejemplo, a aquellas competencias que hacen una edición después, pero que no cuenten directamente con el criterio de 2020, pero sí, por ejemplo, hayan hecho una en 2019 o antes, que cuente con el criterio A o con el criterio B. Eso solamente. Bueno, después vamos a pasar al punto G, que son las autodefiniciones. Esto es mucho más fácil de explicar. Lo voy a blanquear, la voy a hacer corta. Las competencias que se autodenominen como competencias nacionales, por ejemplo, final nacional de la Copa Chasquibum, es una nacional. No va a contar nunca como una internacional. Por más que tenga 10 países en su competencia, si se autodenomina nacional, es nacional. Punto. O sea, y si se autodenomina nacional, nunca va a ser internacional. Por ejemplo, eso me piden siempre, me preguntan, ¿por qué no contaste Camp League? La que estuvo Ritmo Delia y Teorema, ¿no? Porque esa competencia se autodenominaba nacional. Y va a haber una internacional este año que no sé si se canceló o no por el tema de la pandemia, pero bueno. O por ejemplo, Cruce de Campeones el año pasado, que se autodenominaba nacional pero tenía 3 países representados. Es nacional, no va a contar como internacional si se autodenomina así. O por ejemplo el quinto escalón de 2016, la final que ganó Woz. Esa también se autodenominaba nacional y teníamos 6 chilenos, pero era nacional. Así que eso solamente. Vamos a pasar con el punto H, ¿no? Que este es un punto que siempre siento que es el punto quizás más polémico que tengo, pero yo pienso que es justo al fin y al cabo. El punto H, competencias de ascenso. Los torneos únicos que no sumen puntos a ningún título, o sea, que no sean fechas que sumen a un campeonato único, eh, pero sí sumen a puntos ascensos a ligas nacionales, como por ejemplo la FMS, hablando del ranking de FMS de ascenso, sumarán como internacionales si tienen al menos 4 o 5 países representados, dependiendo si es previa o después de 2020. Esto no aplica con el punto F, o sea que el punto F, este de acá, el que da beneficios a competencias que hicieron varias ediciones, no aplica a menos que se desliguen de las ligas de ascenso, ¿no? O sea que eso me faltó poner, pero creo que es algo entendible. Y bueno, eso. Por ejemplo, acá. Previo a 2020, pide que sean mínimos 4 países. Acá pongo un ejemplo muy bueno, que es la de la Liga Venom, que hizo su fecha internacional, que a pesar de que sumaba para FMS, no tiene un campeonato único como tal, sino que la final nacional de Venom se hizo aparte. Entonces eso, tuvo 4 países representados y cuando la conté como internacional, a pesar de que sumaba para FMS, para el ranking de ascenso. Y la otra, acá puse por ejemplo una competencia ficticia de 2020, ahí ya pide más requisitos, que es que tenga 5 países representados. Acá puse 5. Y bueno, eso. Siguiendo el ejemplo de la Liga Venom, ¿no? Y agregando España para poner un ejemplo. Y bueno, eso, solamente. Bueno, acá voy a pasar a explicar un poco lo que es el punto I, que son puntos adicionales que no les veo demasiado peso o porque no hay mucho que explicar como para tener que hacerle un punto aparte, ¿no? Y estas son las reglas adicionales. Las reglas adicionales las voy a explicar ahora, que son 3, ¿no? Puse 3 que son creo las más importantes. Si algún día se me ocurre otra la voy a agregar, no pasa nada. Bueno,
El punto uno de la regla adicional es que las competencias virtuales no van a contar como internacionales de ningún tipo. Eso por el simple hecho de que no tienen sede como tal, porque la sede podría ser el server o la red social en sí. Porque por ejemplo si hay una competencia internacional de varios países, no va a tener sede como tal. Eso no aplica con el punto F tampoco, ni nada. O sea, las competencias que voy a contar como internacionales son siempre las que son físicas y sin mucho que explicar, ¿no? Y bueno, eso. Después el punto 2 dice las competencias que clasifican a otras internacionales también pueden ser internacionales. Por ejemplo, Champion Free 2018 que da cupo a Supremacía MC. Eso, simplemente eso. Las competencias que te dan cupo a otro internacional las puedo contar como internacionales sin ningún problema. Por ejemplo, una que conté fue BDM Centroamérica, Red Bull Centroamérica, que clasificaban a otras internacionales, Champion Free como el ejemplo que puse acá, y entre varias otras, Kingdom, que el año pasado ganó Teorema, si no me equivoco, y entre otros ejemplos, ¿no? Que competencias que te clasifican a otras, sin quitando la defensa de títulos, ¿no? Que también sería un poco lo mismo. Pero bueno. Después, en el punto 3 explico, las competencias que son en idiomas ajenos al español contarán como internacionales si hay al menos dos países representados, pero que los sencillos internacionales sean al menos tres. Ejemplo, el idioma serbocroata, que tiene sus internacionales, ¿no? Esto lo explico así, o sea, como las competencias que no son en habla hispana tienen menos rodaje y menos trayectoria, ¿no? Hablando de freestyle, por ejemplo, porque en batallas escritas en inglés están muy avanzados, pero hablando del freestyle netamente, ¿no? Como son competencias que otros idiomas que no están tan desarrollados como en Hispanoamérica, las cuento con menos requisitos de lo que podría pedir para una competencia hispana, ¿no? Un ejemplo claro es la Red Bull de Ráplica, la Red Bull serbocroata, que hace su propia internacional. Y bueno, esos eran todos los puntos que quería explicar. Espero que el video se haya entendido, que no me haya enredado mucho para explicar, porque bueno, es mi primer video y espero que sepan entender que tampoco sé mucho expresarme, viste, en mi primer video. Así que eso nada más. Les pido que si tienen ganas me puedan seguir en mis redes sociales, que son Torre Data Free en Instagram. En Twitter me banearon la cuenta, anda a saber por qué, hasta cuándo me la van a devolver, pero bueno. Pero tengo una secundaria que es Torre Data World y eso, simplemente eso. Espero que les haya servido el video, que haya quedado todo entendido. Y eso. Un saludo a todos y chao. Nos vemos. Un saludo.